para saludarlo. Hola Gustavito, ¿cómo te va? Buen día. Estamos aquí en la mesa con José, con Adri, Beba y Facu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Bueno, te estábamos leyendo en Twitter. Sí. Porque Sí, empezaron a salir los decretos. Sí. Hay novedades. Salieron 2 decretos. Los primeros 2 decretos que ejecutan desvinculaciones de personas, de trabajadores y de trabajadoras que habían sido beneficiados por pases a planta permanente durante el último tramo de la gestión de Omar Perotti, que en realidad era la operativización de los acuerdos paritarios, concretamente en este caso de la paritaria central que involucra a ATE y UPCN. En este caso son 130 personas en el Ministerio de Educación y son 24 personas en el Ministerio de Género. En estos casos hay que hacer una aclaración que me parece importante. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunas semanas se había dispuesto la conformación de una comisión revisora de los pases a planta, fundamentalmente aquellos que se habían concretado en los últimos 6 meses del gobierno de Perotti, si bien, insisto, eran decretos que operativizaban acuerdos paritarios previos a los últimos 6 meses. ¿Por qué menciono con insistencia los 6 meses? Porque la ley de responsabilidad fiscal tiene incluida lo que se llama la regla de fin de mandato, que instruye que no debe haber ingresos de gastos corrientes, por ejemplo salarios, en los últimos 6 meses de cada mandato, salvo que sean medidas que se tomen en cumplimiento de compromisos contraídos con anterioridad. Por ejemplo, un acuerdo paritario de principios del año febrero, 2023. por ejemplo. Claro, los que se firman a principios de año. En este caso, la comisión revisora emite 2 dictámenes que son bastante parecidos, pero no referidos a la regla de fin de mandato. El planteo aquí es que, tanto en uno como en otro caso, las personas que pasaron a planta o que fueron beneficiadas por los decretos de pase a planta, no tomaron posesión del cargo y en consecuencia sostiene la comisión revisora, que emitió 2 dictámenes en modo colaborativo, así lo señala, justamente por no estar comprendidas estas personas bajo el encuadre del decreto que creó la comisión. No sé si me van siguiendo, es todo mucho vericueto, un tríngulis legal, pero lo que dicen es: estas personas en la práctica no pasaron a planta, porque para que se concrete efectivamente el pase a planta, no tiene que haber solamente un decreto que diga tales y tales y tales personas pasan a planta permanente en cumplimiento de los acuerdos paritarios, en cumplimiento del acta paritaria tal. Para que se concrete efectivamente el pase a planta, tiene que haber toma de posesión del cargo. Ahora, es decir, desde el punto de vista legal entiende el gobierno que esas personas no pasaron a planta y en consecuencia es necesario solamente firmar un decreto mediante el cual se derogan los decretos de pase a planta porque estas personas efectivamente no pudieron completar el proceso legal. Claro que acá vamos derecho, que entiendo yo, a un conflicto judicial, ¿no? Claro, se va a judicializar. Se va a judicializar seguramente. De hecho, en el día de ayer, en Venado Tuerto, la Asociación de Trabajadores del Estado patrocinó en realidad a 3 trabajadores, uno de Santa Fe, uno de Venado Tuerto y uno de Rosario, para presentar amparos, medidas cautelares en los 3 lugares,
¿Por qué? Porque el planteo es, nosotros no es que no tomamos posesión del cargo porque no quisimos, es porque ustedes no nos dejaron. Entonces, el amparo judicial que presenta estas 3 personas con el patrocinio de ATE, y que en el caso de Venado Tuerto logró que se habilite la feria, ahora el gobierno tiene que responder, y en unos días el juzgado laboral deberá emitir digamos su decisión respecto de si concede o no esta medida cautelar, en donde se plantea justamente, che, yo quiero tomar posesión del cargo, pero no me están dejando. Entonces, en ese berenjenal legal yo creo que vamos a estar inmersos en estos 2 casos puntuales. Claro. Insisto. Pelado, ese criterio se puede extender a otras áreas. Bueno, habrá que ir viendo área por área, pero evidentemente el criterio adoptado por el gobierno provincial centralmente es estas personas no pasaron efectivamente a planta porque nunca tomaron posesión del cargo. Claro, vos sabés que justamente, Pelado, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué personas, qué empleados públicos debieran estar, si se quiere, más expectantes o más preocupados con esto? Digo, los que ingresaron en el último año, los que ingresaron pero no llegaron a tomar posesión del cargo, digo, con la mirada que tiene la actual gestión, ¿no? Y yo creo que este último caso ya establece un criterio. Quienes no tomaron posesión del cargo, francamente, lamento muchísimo comunicarles que están en problemas. Claro. Están en serios problemas porque ya evidentemente hay un criterio adoptado por el gobierno provincial. El que no tomó posesión del cargo no está en planta permanente. Claro. Y entonces, no importa si cumplió o no los procedimientos, sería. Claro, porque entiende que para que se complete el procedimiento para la efectivización del pase a planta, tiene que haber toma de posesión del cargo. Si no, esto puede ser derogado sencillamente claro. Con la firma de otro decreto. Acá hay otro tema también que me parece que es importante a tener en cuenta para evaluar la reacción gremial. Lo que se está haciendo en este caso es, en la práctica, desconocer o, en todo caso, no atender o no priorizar el peso legal de una alta paritaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque tanto en los casos de género como en los casos de educación, los decretos que fueron firmados, que en estos casos, entiendo yo que han sido firmados en las últimas semanas o en los últimos días de la gestión Perotti, son los instrumentos que operativizan acuerdos paritarios firmados con anterioridad. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación, entiendo yo, de los gremios? Che, acá no se está respetando el acta paritaria, que tiene una fortaleza legal que debe ser respetada. En consecuencia, acá no estamos hablando de meras desvinculaciones, sino lisa y llanamente de cesantías o despidos. ¿Puede pasar esto en otros ministerios? ¿Se prevé que pueda llegar a pasar en otras áreas del gobierno? Habrá que ver área por área. Yo, la verdad es que hasta ahora tengo conocimiento de estos 2 que ya desde hace algunos días se venía mencionando. De hecho, ayer hubo una conferencia de prensa y asamblea en el Ministerio de Género, porque además en el caso del Ministerio de Género hay otro tema que también me parece importante mencionar. A diferencia del de educación, ¿cuáles son las coincidencias de los casos de educación y género? En los 2 casos no hubo toma de posesión del cargo. También aparece mencionado un vicio que uno podría considerar formal. Entiende el gobierno que para que estos decretos tengan validez, de acuerdo a todos los antecedentes normativos, tiene que estar sí o sí la firma del ministro de Economía, y en este caso
no los hubo. Digo, en los decretos de pase a plantas. Pero eso puede ser una formalidad. Hay también, en el caso de género, de las 24 desvinculaciones, un elemento particular de género que la diferencia de educación. Y es que allí esas 24 personas que habían pasado a planta con un decreto, si mal no recuerdo, firmado el 6 de diciembre, si bien habían formado parte de acuerdos paritarios, eran personas que habían ingresado, concretamente capacitadoras, fundamentalmente de la ley Micaela, habían ingresado a ejercer sus labores a través de un convenio con la Universidad de Rafaela. En consecuencia, entiende el gobierno que no había vínculo anterior con la provincia, o que eso no puede ser considerado vínculo previo con la provincia para el pase a planta, y es por eso que en este caso, además, no le correspondería la regularización laboral. Me parece que este punto también es bastante polémico, porque ha habido casos anteriores en donde los ingresos a planta permanente se hacían mediante convenios con otras instituciones, por ejemplo, la Fundación Argenita. En el Ministerio de Producción, fundamentalmente esto ocurrió en gobiernos anteriores. Y los pases a planta en esos casos no fueron objetados, con lo cual ahí también tenemos otro punto muy polémico. Insisto, vamos camino a una batalla político-gremial y judicial, sin ningún tipo de duda. Acá habría que ver, pienso, Gustavo, bueno, cuántos de los trabajadores que pasaron a planta permanente hicieron o no posesión del cargo, tomaron o no. Claro. Digo, acá ya tenemos 153, sí. 154 casos. Bueno, claro. ¿Cuántos más habrá que no se pudieron tomar posesión del cargo, no? Sería como un número, ahí nos vamos a tener cierta noción de si este es un número que puede crecer mucho más o no. Bueno, hoy el ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo que había alrededor de 400 personas que se encontraban en situación irregular. Desconozco si se refería, es decir, por fuera de estos 154, si hay otros casos en donde las personas fueron beneficiadas con el decreto correspondiente de paso a planta operativo del acuerdo paritario y no tomaron posesión, o si están de acuerdo a la mirada del gobierno incurriendo en una violación, por ejemplo, de la regla de fin de mandato de la ley de responsabilidad fiscal. Perdón, ¿el Tribunal de Cuentas puede tener intervención en esto? ¿Tuvo intervención, no tuvo intervención? ¿Corresponde, sí, no corresponde? En algunos casos sí. Hubo en los últimos meses del gobierno de Perotti, hubo varias observaciones del Tribunal de Cuentas respecto de algunos decretos de pase a planta, y también incluso hubo algunas presentaciones administrativas de abogadas particulares en donde objetaban precisamente este tipo de medidas. En el caso del Tribunal de Cuentas y en el caso también de estas presentaciones, el gobierno provincial, el gobernador entonces, Omar Perotti, rechazó las presentaciones de las abogadas y además utilizó lo que se denomina decreto de insistencia, que es una facultad que tiene el gobernador, que dice, bueno, el Tribunal de Cuentas le hace una observación legal. Esa observación legal paraliza el proceso administrativo hasta tanto el gobernador tome una decisión, que puede ser aceptar la observación legal o insistir en la medida original. Claro. Es una facultad del gobernador, tiene que firmar un decreto, argumentar que insiste, y es lo que hizo efectivamente Perotti. Si ustedes buscan una nota que escribimos hace unos meses, no unos meses, unas semanas, perdón,
creo que en diciembre de 2023, allí está explicado con bastante detalle cómo es el procedimiento que se fue siguiendo. Si la observación legal es insistida por el gobernador, no tiene el peso legal suficiente como para suspender el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo en este caso, los pases a planta, ¿no? Escuchando la radio, nos dice Titi, acá estamos las 24 trabajadoras y trabajadores con nombre y apellido, con trayectoria laboral y con angustia por ser víctima de una puja política en transición. Quedarse sin laburo en este contexto con 48 días sin percibir salario es cínico. Y por otro lado, otra situación totalmente diferente. Soy de salud, entregué los papeles en noviembre de 2022 y todavía no nos salió el pase, no firmaron nuestro pase, no firmamos el cargo. Hace 10 años estamos reemplazando, ¿no? Algunos de los mensajes de los que estaban y los que no estaban. Vos sabés, Pela, que... En el primer caso de Titi entiendo que debe ser del Ministerio de Género, ¿no? Claro, de género, claro. Sí, porque dice acá estamos las 24. Vos sabés, Pela, que yo hace un ratito contaba que en esto que anunció la provincia, esta gestión, de revisar ciertos contratos y demás, le ha llegado las notificaciones a gente con muchos años de carrera y que han tenido que hacer el descargo correspondiente, que no deja de ser todo un trámite y un momento de zozobra. Sí, claro. Pero digo, le llegó las notificaciones a los que se incorporaron en estos últimos 6, 8 meses a la planta, pero también a gente, conozco casos, Gustavo, de 10, 20 años que tuvieron que hacer el trámite correspondiente y explicar si habían subrogado o no algún cargo en este último tiempo. Claro, es como que se puso todo bajo una sospecha, ¿no? Un gran manto de sospecha. Claro, José, es como vos decís, porque en la revisión de la comisión, que está conformada por funcionarios de distintas áreas, entraban por ejemplo, en primer lugar, lo que les mencionaba recién, los que habían ingresado en los últimos 6 meses por posiblemente estar incurriendo en la violación de la regla de fin de mandato. Esto de los últimos 6 meses no se pueden incrementar los gastos corrientes de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que si eran decretos que operativizaban acuerdos paritarios previos a esos 6 meses, la propia ley de responsabilidad fiscal entiende que esa es una de las excepciones válidas. Así también, ahí tenés un primer punto de discusión. A esa gente a la que le salió el pase a planta en los últimos 6 meses, le llegaron las notificaciones. Pero también, por ejemplo, a quienes recibieron subrogancias, claro, que también fueron acordadas en el marco de paritarias. Y esto incluso en algún momento, porque rápidamente se tumbaron varias subrogancias, UPCN puntualmente recuerdo que presentó algunas quejas al respecto porque entendía que esa decisión de tumbar subrogancias iba en contra o era contradictoria con los acuerdos paritarios firmados. Y a quienes no les tumbaron subrogancias fueron notificados, claro, para que hagan su descargo correspondiente. Ahí es una gran revisión, en realidad lo que tenemos por delante es una gran revisión de la política de personal, no solamente de los últimos meses del gobierno de Perotti, sino me atrevería a decir en buena medida del gobierno entero, porque claro, también en las facultades de la comisión estaba la posibilidad de investigar designaciones, pases a planta permanente, por ejemplo, que se hicieron anteriormente, pero que se sospeche, claro, que puedan haber incurrido en algún trámite irregular.
Con lo cual, en la práctica es esto, es una gran lupa, es una especie de gran auditoría de toda la política de personal del gobierno que se retiró en diciembre de 2023 en la provincia. Me quedo con esa palabra, con la palabra auditoría. Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación. Tenemos en línea otra nota justamente vinculada con esto, así que te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Buenísimo, gracias, un abrazo. Gustavo